Ya, chiquillos. Buenos días. Voy a colocar los participantes para que no se nos quede nadie afuera. ¿Ver la presentación? Profe, Ya. sí, Súper. Ya. Bueno, espero estén todos muy bien. Hoy día partimos con una materia nueva. Se parece un poco a lo que estamos viendo con Laplace, pero lo vamos a ver desde una perspectiva distinta. Vamos a trabajar con funciones de red o funciones de transferencia asociadas a redes eléctricas. Así que espero que puedan poner atención y cualquier duda, levantan la manito, o sea, levantan la manito y podemos parar. Bueno, una función de red son funciones de transferencia o funciones de red que se definen un sistema frente a una excitación. ¿Qué quiere decir esto? No sé si se acuerdan cuando estábamos viendo antes Laplace, que tenía que ver, por ejemplo, si yo tenía una red que estábamos viendo un circuito y yo le aplicaba un impulso, la respuesta era diferente que si yo le aplicaba un escalón o si yo le aplicaba una sinusoidal. Entonces nosotros podemos expresar esa red en una función de transferencia que era similar a lo que hacían cuando trabajábamos en Laplace. No sé si se acuerdan que llegábamos a una función de transferencia en S. Generalmente nosotros encontramos la función de transferencia de Z o la función de transferencia de Y. Con eso nosotros le podemos aplicar un voltaje, una corriente, y podemos encontrar la salida que estamos buscando. Son herramientas para buscar una respuesta en frecuencia en una red lineal, tiene que ser una red lineal, por lo tanto nosotros ocupamos ecuaciones diferenciales que especifican cada uno de nuestros componentes, son redes lineales, y en donde esta función depende de omega, que nosotros ya habíamos definido omega, que se acuerdan que omega lo podemos definir como 2pi por la frecuencia, y que varía de 0 a infinito. Como se vio en la unidad anterior, nosotros podemos definir S como sigma alfa, puede ser, en este caso estamos definiendo sigma, más jm. Y esto se expresará mediante la letra S, o sea, S es igual a sigma más j omega. Ya usamos el J en vez del I para no confundirnos con corriente. Bueno, como se ve en la figurita que está ahí, nosotros tenemos una red lineal que le vamos a poder decir FDS, que FDS quiere decir función de transferencia. Entonces nosotros podemos tener una red muy compleja, como no sé, como las que tuvieron en los trabajos que tuvieron que hacer, pero ahora en vez de tener que tomar esa red y pasarla a S, en este caso se va a dar la red o se va a dar la función de transferencia y podemos trabajarla de manera directa, reemplazando la entrada, que en este caso va a ser E o excitación, y obteniendo una respuesta, que va a ser R o salida. Por ejemplo, si después cuando trabajen en control, van a cambiar estos valores como R como la entrada o referencia y como salida generalmente. Pero en este caso nosotros vamos a trabajar la R como salida. La función, como se ve en la ecuación, vamos a definir la función de transferencia como la respuesta partido en la excitación. Chiquillos, ¿alguna consulta con respecto a esto? ¿Se entiende? Ya. Súper bien. Vamos entonces. Tenemos distintas funciones de red. Si voy muy rápido me dicen, podemos ir pasando más lento. Las funciones de red, como les dije, nosotros son funciones de transferencia. Nosotros las vamos a definir dependiendo de la entrada y de la salida. Entonces, cuando podemos tener, como son funciones de red, en este caso para redes eléctricas o electrónicas, usamos entradas voltaje o entrada corriente. Y podemos tener también respuestas
voltaje o respuestas corrientes. Entonces, por lo tanto, si tenemos de esa manera, nuestras funciones de transferencia van a estar definidas en Z o en Y. Por lo tanto, se definen las siguientes funciones. Tenemos una función de ganancia de corriente, que también la podemos tener en este caso, que es G de I en S, que sería la I de salida partido en la I de entrada, la I de excitación. Podemos tener, no sé si se acuerdan cuando vimos cuadripolos, que también tenemos ganancias inversas. Podemos tener una ganancia inversa de corriente, que sería la I de entrada partido en la I de salida. Tenemos una función de ganancia de voltaje, que es la voltaje de salida, voltaje de respuesta, partido en el voltaje de excitación. Y también tenemos funciones de impedancia, que por ejemplo sería el voltaje de respuesta partido en el I de excitación. Y tenemos funciones de admitancia, que sería el inverso, sería I de respuesta partido en voltaje de excitación. Esto va a quedar más que nada como para que lo tengan como materia, que lo puedan asimilar. ¿Estamos bien? ¿Puedo pasar a la siguiente diapo? Que alguien me haga una manito. Sigan bien. Bien, vamos entonces. Bueno, como estaba diciendo antes, el subíndice R indica respuesta, el subíndice E es entrada o excitación, ¿ya? Excitación quiere decir qué es lo que es la entrada que nosotros le estamos aplicando para que obtener cierta respuesta. Para la determinación de las funciones de red se requiere que la red esté desenergizada. ¿Ya, chiquillos? Sí, es como, ¿se acuerdan cuando están ocupando un tester que no pueden medir una resistencia con el tester si está energizado? Bueno, aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque si al tener una red energizada nos va a afectar la función de transferencia. Entonces, para determinar la función de transferencia de una red real o de un circuito, es necesario que éste esté desenergizado. Bueno, si se tiene la función de red, en este caso si nosotros tenemos si tenemos la función de transferencia, nosotros podemos determinar la respuesta para cualquier tipo de excitación. Entonces, por ejemplo, si a mí me da la función de red, que vamos a ver un ejemplo ahora, de un circuito, yo puedo saber cuál va a ser la respuesta al aplicar cualquier tipo de excitación, que es lo que generalmente podemos hacer en los laboratorios. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguna duda, chiquillos, con respecto a esto? Vale, pues seguimos. Bueno, entonces, definimos qué eran funciones de red. Chiquillos, resumiendo todo lo anterior, las funciones de red son funciones de transferencia. Son lo que nosotros vimos en Laplace, que es lo que llegamos, que eran esos polinomios, que eran polinomios en S, que yo podía determinar ciertos valores. Generalmente, yo les pedía en sus tareas o en los trabajos que encontraran ciertos polinomios en S que generalmente tenían que ver con los Z, que tenían que ver con los Y, que bueno, las teníamos de repente cuando sacaban cuadripolos, podían tener ciertas ganancias. Entonces, ustedes tenían estos polinomios que en realidad eran funciones de transferencia. Bueno, una función de transferencia se puede expresar como una división de polinomios, que es lo que habíamos visto antes, en cual las raíces del denominador nosotros los vamos a llamar polos. En realidad se llaman polos, por convención mundial se llaman polos, y las raíces del numerador, que es una raíz, se denominan ceros de la función. Entonces nosotros tenemos una función de transferencia que va a estar dividido en ceros y polos, siendo los ceros las raíces del numerador y siendo los polos las raíces del denominador. Entonces nosotros vamos a tener acá que la respuesta tendrá los polos y los ceros de las funciones de transferencia de f de s y e de s. Entonces aquí van a tener, si se fijan, vamos a tener que la respuesta va a ser la sumatoria
de los polos de FDS y más la sumatoria de los polos de EDS, que va a ser de la excitación. Y por otro lado, o sea, bueno, los polos son responsables de la forma de respuesta, en cambio los ceros influyen en la magnitud de los términos. En este caso, chiquillos, podemos verlo de esta manera. Siempre que ustedes tengan una función de transferencia, y la función de transferencia que ustedes tengan, tienen dos funciones de transferencia, y ambos tienen los mismos polos, estas van a tener el mismo comportamiento. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en tiempo de asentamiento, ¿se acuerdan cuando veíamos si una función tenía un sobrenivel o en realidad no tenía sobrenivel? ¿Cuánto se demora por ejemplo, en estabilizarse? O en llegar a estado estacionario, todo eso, en llegar a estado estacionario en realidad, todo eso se determina a través de los polos. En cambio, los ceros nos van a dar las magnitudes, las ganancias. Entonces, si yo tengo una misma función con distintos ceros, o tengo dos funciones con el mismo polo distintos ceros, una va a tener mayor amplitud que la otra. Bueno, aquí se puede ver las respuestas, que la sumatoria de la respuesta aquí están en el tiempo, donde la primera respuesta corresponde a la natural o la transiente, y la segunda, que esta es la segunda sumatoria, corresponde a la respuesta forzada debido a la excitación. Entonces, no sé si algunos, cuando vieron en las tareas, que a algunos les tocó, por ejemplo, entradas sinusoidales. Entonces, cuando les tocaban entradas sinusoidales, las redes tenían comportamientos totalmente diferentes a los que tenían antes de que cuando le aplicábamos un escalón, que era una fuente DC. Entonces, eso quiere decir que la excitación forzó una respuesta, en este caso sinusoidal. Entonces, ¿se acuerdan que siempre que nosotros aplicamos una fuente sinusoidal a un sistema, este tenía un comportamiento sinusoidal también, cuando lo vimos ahí en las tareas? De esta manera, entonces, estamos generando una respuesta forzada sobre nuestro sistema. Aquí, bueno, aquí se puede ver en el tiempo. Y ahora vamos a partir con un ejemplo. Ya, chiquillos, necesito saber si les quedó claro. Entonces, resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Vimos tipos de funciones de red, que tenemos ganancias de corriente, ganancia de voltaje, función de impedancia y función de admitancia. Entonces, una función de red es una función de transferencia que depende de la red y nosotros la podemos determinar como la salida partido en la entrada. Y la función de red son polinomios en S, que nosotros vamos a determinar como polos, que son todas las raíces del denominador, y ceros todas las raíces del numerador. Entonces, esas se escriben como S más algo, o sea, S más 1, por S más 1, por S más 2, por S más 3, todo eso dividido en S más 10, por S más 5, por S más 8, por S más 7. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo. Entonces, aquí necesito que ustedes, chiquillos, me vayan diciendo si tienen alguna duda o quieren que veamos algo de nuevo. Este ejemplo es súper simple. Es súper simple. Tenemos dos condensadores. Tenemos un condensador en paralelo a lo que nosotros estamos buscando, que es el voltaje en una resistencia. Tenemos una resistencia de 1 ohm en paralelo a un condensador que está en serie a otro condensador. Entonces nosotros nos piden encontrar acá, determinar la ganancia de voltaje. Entonces FDS es la ganancia de voltaje y tenemos un V0 partido en un V1. Entonces lo primero que hacemos es determinar ese V0. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero, sabemos que el paralelo entre ambos va a ser el mismo voltaje. Entonces, como están en paralelo, podemos sacar el Z equivalente del paralelo entre la resistencia del condensador
S es un ZB de un 1 partido en S más 1. Eso lo pueden calcular. Sería 1 partido en S, más 1 partido en 1 a la inversa. Eso les va a dar 1 partido en S más 1. Por lo que la impedancia equivalente del sistema total sería 1 partido en S más 1 partido en S más 1. Que sería el condensador que está acá, no sé si ven el mouse, que sería el Z de este paralelo más el Z de este capacitor. Entonces, el Z equivalente del sistema me quedaría como 2S más 1 partido en S por S más 1. Por lo que B0, aplicando un divisor de voltaje, sería B1 por, entonces tenemos el voltaje del paralelo, que sería, o sea, tenemos la impedancia del paralelo, que sería 1 partido en S más 1, partido en la impedancia de ambos, que sería de la suma, que sería 2S más 1 partido en S por S más 1. Entonces aquí seguimos viendo el circuito. Por lo tanto, si lo desarrollamos, si lo damos vuelta, nos quedaría que la función de ganancia de voltaje, que sería B0 partido en B1, sería S partido en 2S más 1. ¿Hasta ahí vamos bien, chiquillos? ¿Alguna duda con la resolución? Ya, vamos bien. Cualquier duda, me avisan. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra ganancia de voltaje. O tenemos nuestra función de transferencia. Habíamos dicho en las diapos anteriores que si nosotros tenemos la función de transferencia, podemos conocer la respuesta para cualquier tipo de excitación. ¿Se acuerdan? Entonces eso es lo que vamos a aprovechar de hacer ahora en el ejemplo. Entonces aquí estamos aplicando todo lo que vimos al principio. Tenemos distintos tipos de funciones de transferencias para las redes. Tenemos ganancias de voltaje, ganancias de corriente, función de impedancia, función de admitancia. Tenemos ganancia inversa de voltaje, ganancia inversa de corriente. Entonces, aquí estamos encontrando una función de ganancia de voltaje con una red simple que tiene dos condensadores y una resistencia. Tenemos nuestra función de transferencia. Y ahora vamos a ver qué pasa si yo le aplico ciertos excitación o cierta entrada. Entonces, ¿qué pasa si yo le aplico un B1 que fuera 5 por Euler elevado a la menos 2t? Si alguien me escribe ahí, ¿qué clase de entrada es esa en el chat? ¿Se acuerdan qué clase de entrada es esa? Chiquillo, no están durmiendo todavía. Claro, un voltaje con un retardo. Tenemos una fuente de voltaje con un retardo, lo que puede ser expresado como una fuente DC que estaba con un switch abierto que entró en el segundo 2. Así se lo podrían imaginar, que está desconectada, tienen una fuente de voltaje, que lo vamos a dibujar acá, con un switch que entra en el segundo 2. Lo vamos a dibujar acá. Y este entra en t igual 2 segundos. Entonces, esa sería en este caso, nuestra excitación. ¿Y de cuántos volts sería esta? Que no lo noté, sería de 5 volts. Ahí sí.
Entonces, como ya lo habíamos visto antes, en la unidad anterior tenemos nuestra entrada escalón acá con un retardo de 5 volts y nosotros los pasamos a Laplace, que sabemos que va a ser 5 partido en S más 2 porque tiene un menos 2t, eso quiere decir un retardo de 2 segundos. Entonces nosotros, como sabemos que podemos encontrar el voltaje de salida conociendo la excitación y la función de transferencia, multiplicamos, en este caso, la función de transferencia que está acá, para encontrar B0, nuestra ganancia de voltaje, por la entrada. Lo que nos da esta respuesta de acá, que sería 5 medios por S, partido en S más 1 medio, por S más 2. Entonces aplicamos fracciones parciales, que era lo mismo que hacíamos antes, y tenemos una fracción parcial acá con A, partido en la raíz que este sería el polo, que está acá, de S más 1 medio, y el polo que sería S más 2. Entonces tenemos que encontrar ahora los ceros, en este caso. Voy a borrar acá porque si no... Bueno, entonces tenemos que A es B0 en S por S más 1 medio cuando S vale 1 menos 1 medio. Lo que, si lo vemos acá, nos va a dar que A vale menos 5 sextos. Y B es lo mismo. Ahora es B0 por S más 2 cuando S vale menos 2. Y eso nos da 10 tercios, que es aplicar fracciones parciales como lo hicimos en la unidad pasada. Entonces, si nosotros esto tenemos acá menos 5 sextos y acá tenemos 10 tercios, entonces nosotros sabemos que si aplicamos a la inversa de Laplace, este sería una ganancia con un exponencial con un retardo de menos un medio t, y sabemos que este sería 10 tercios con una respuesta forzada, que sería acá, en este caso, 10 tercios por S más, por Euler elevado a menos 2t. ¿Se acuerdan que hace un par de diapos atrás vimos que nosotros tenemos, cuando tenemos en los polos, tenemos ciertas respuestas que son la respuesta transiente, que es la natural del sistema, y tenemos una respuesta que es la excitación. Entonces, eso lo podemos ver acá. Entonces, era la sumatoria. ¿Se acuerdan que el primer componente natural, el primer componente lo definíamos como la respuesta natural del sistema o la respuesta transiente, que es esta de acá, y esta de acá sería y esta de acá, que vemos acá, sería la respuesta forzada por la excitación. Se fijan que la respuesta forzada por la excitación tiene el mismo polo que la excitación. ¿Me siguen hasta ahí, chiquillos? Estamos aplicando todo lo que vimos en las diapositivas anteriores. Ya, se entiende. Súper bien. Entonces, para que ustedes lo recuerden, siempre una ganancia en este caso va a tener una respuesta natural que va a ser la propia del sistema debido a la función de transferencia del sistema y una que va a ser debido a la excitación del sistema. Mientras más compleja sea la red, más polos y más ceros va a tener. Y va a ser más compleja su comportamiento. En este caso, tenemos una función de transferencia acá de segundo orden. Si se fijan, al multiplicar la respuesta, la excitación con la respuesta, o sea, con la función de transferencia, tenemos una función de transferencia de segundo orden. Si yo tengo más componentes, va a ser de mayor orden el polinomio y más complicada va a ser su respuesta. Como vimos acá, tengo menos 5 sextos
Euler elevado a menos un medio t, más 10 tercios Euler elevado a menos 2t por mu de t. Y eso, si nosotros lo graficamos, nos quedaría así. Partimos acá en 2,5, porque acuérdense que tenemos un divisor de voltaje. Y hasta que pasamos de 0, hasta que al final este voltaje se convierte en 0. ¿Por qué 0? ¿Se acuerdan? ¿Alguien puede decir por qué el voltaje final de este circuito es 0? Claro, hay me dijo, porque se cargan los condensadores. Al cargarse el condensador, al cargarse los condensadores, este circuito se abre y por lo tanto no hay circulación de corriente a la resistencia, por lo tanto es 0. Pero tenemos ahí como el comportamiento hasta que sea 0. Eso es con un escalón. Bueno, ahora, ¿qué pasaría si nosotros sometemos este mismo circuito a una entrada de impulso unitario? Entonces, no se copió el diagrama. Bueno, ahí sí. ¿Qué pasaría? Tenemos entonces que sabemos que en impulso unitario tenemos un delta Dirac, tenemos un valor que le podemos poner voltaje en T igual 1, o delta Dirac, por lo tanto el voltaje en S va a ser un 1, ¿ya? Esto es en el tiempo y esto es en S. Y lo ponemos como delta T, como delta Dirac. Entonces, por lo tanto, tenemos el mismo comportamiento, o sea, el mismo desarrollo que en la parte anterior, en donde tenemos que la función de transferencia que está acá de la red y tenemos la excitación. Entonces, eh, en este caso, de acá nos queda un medio S por S más un medio. En este caso, tenemos el comportamiento X está al revés, porque está restando, de una función natural de la función natural y la función de excitación. En este caso la excitación sería el 1 medio, y esta sería la respuesta natural. Se fijan, el polo es el mismo que en la anterior, me cambia la ganancia. Y acá tenemos la respuesta o sea, tenemos la respuesta que somete la excitación. Entonces, si nosotros pasamos esto al tiempo, tenemos un medio por un delta de Dirac y menos un cuarto, que cambia la ganancia nomás, por Euler elevado a menos un medio t. En este caso, nuestra respuesta influye nuestra entrada influye en nuestra ganancia. Porque si la entrada cambia la ganancia de la entrada, nos va a cambiar la ganancia de la respuesta. Y como podemos ver, aquí aplicamos un delta de Dirac y esta es nuestra respuesta de voltaje. También tiende a 0. Profe, ¿Sí? ahí ese delta Dirac va a afectar en todo el tiempo de la respuesta, ¿no? No, afecta solo en el instante, como es un delta Dirac, afecta solo en el instante de 0. Ah, ya. A diferencia, por eso hay que tener cuidado, porque si ustedes lo grafican como un medio nomás, les va a dar un valor distinto, les va a quedar positivo. Como no está multiplicado por mu de t, por eso es importante el mu de t, chiquillos. No siempre lo omite cuando está, por ejemplo, los trabajos siempre lo omiten, o nos multiplican todo por mu de t, el mu de t quiere decir que es un valor con el que se mantiene en el tiempo. Si no tiene eso, nosotros igual asumimos que se mantiene en el tiempo, pero si no, se puede asumir como un delta Dirac que afecta solo en el instante t igual 0.
A muchos les dio cuando hicieron sus trabajos, cuando resolvían sus inversas de Laplace, les salían deltas de Dirac entre medio. Eso quiere decir que afectan solo en el instante t igual 0. Bueno, y eso sería con respecto a funciones de transferencia. Y ahora vamos a ver un poco qué tiene que ver con con los ceros y los polos. Hasta el momento, chiquillos, ¿alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Ya, vamos bien. Chiquillos, los polos y ceros tienen muchas aplicaciones. Son una forma de estudio de funciones de transferencia, que las funciones de transferencia, me imagino cuando vieron sistemas, no sé si lo dieron ya o lo están dando también. Parece que ya, no sé si lo están dando ahora, pero cuando uno estudia las ganancias, estudia las funciones de transferencia, uno puede obtener mucha información teniendo los polinomios de las funciones de transferencia, obteniendo las raíces. Nosotros, con tan solo tener por ejemplo, funciones de transferencia de una red, podemos saber si la red si la red es, por ejemplo, si es de segundo orden, podemos determinar, eso lo vamos a ver en las siguientes clases, podemos determinar si su frecuencia fundamental de la función de transferencia, podemos determinar su ganancia, podemos determinar el tiempo de asentamiento, el tiempo para que llegue a estado estacionario, podemos determinar si la función diverge o converge de manera de manera rápida, solo mirando la función de transferencia podemos saber si la función diverge o converge. Por ejemplo, que esto no lo vamos a ver en la materia porque es de control, no lo vamos a ver en redes, pero hay una diapo nomás solo que la vamos a ver. Pero, por ejemplo, no sé si han escuchado el término que una función de transferencia es convergente o es divergente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aplicaron una entrada escalón, si la función es convergente, esta va a tender a cierto valor siempre. Por ejemplo, como lo que nosotros hacemos cuando vemos voltaje, que siempre tienden a un valor, por ejemplo, 5 volts. Puede que se demore su transiente, pero siempre llega a un estacionario. Y tenemos funciones que son divergentes, que en este caso tienden al más infinito o al menos infinito. ¿Qué tanto se van a demorar en llegar a eso? Va a depender de la función de transferencia, pero son funciones divergentes. Cada vez van aumentando y aumentando más. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una función divergente es un cortocircuito. Cuando nosotros tenemos un cortocircuito, tenemos una función que diverge porque la corriente tiende al infinito. Entonces, a pesar de que pueden tener una función de red que sea más lenta o más rápida, esta puede diverger y tender al infinito. Y eso nosotros lo podemos determinar viendo de manera rápida su diagrama de ceros y polos o su función de transferencia en S. Profe, ¿Sí? una última consulta. En ese ejercicio, al ver en cero, ¿no haría 0,25 pero positivo? No, da 0,25 negativo. De hecho, lo desarrollé. Lo tengo, me parece desarrollado en alguna parte, pero me da 0,25 negativo. Que lo tengo en un Excel, pero no puedo sacar el PowerPoint ahora. Ya. De hecho, no sé si ustedes lo pueden colocar en Wolfram y lo pueden revisar, que también aproveché de hacerlo y también me da negativo. Ya, seguimos. O en su defecto puede que el primer punto en 0 sea positivo y de ahí el segundo punto en 0,1 o 0,0001 o cualquier punto que siga después va a ser negativo.
Entonces ahí hay que tener cuidado, porque puede que el punto, si da positivo, puede que el punto 0 sea solo positivo y de ahí en adelante todos los puntos son negativos. Porque recuerde que el delta desaparece después del instante t igual 0. Mm. Sí, eso tiene más sentido. Sí, eso puede ser, que la gráfica no se note, pero puede pasar eso. Entonces, tendrías un punto aislado positivo y todo el resto de los puntos, desde el 0.000001 del 1 por 10 a la menos 10, ya te va a dar negativo. Como decía, porque el delta Dirac solo participa en el instante t igual 0. Bueno, ahora vamos a partir, no nos queda mucho para terminar la clase, así que vamos viendo lo que son los diagramas de polos y ceros. Ya, entonces vimos que tenemos funciones de transferencia, que están donde determinan el comportamiento de nuestra red. Bueno, como van a ver después en control o en sistemas, un análisis de sistemas, ustedes pueden modelar cualquier cosa con funciones de transferencia, ya sean sistemas neumáticos, sistemas eléctricos, sistemas ambientales, cualquier cosa ustedes lo pueden expresar como una función de transferencia, aplicando, ustedes aplican cierta excitación y obtienen cierta respuesta, pueden sacar su función de transferencia. Entonces, en control esto se ocupa mucho para determinar sistemas de control en muchos tipos. Ya van a ver después, por ejemplo, el llenado de un estanque, el vaciado de un estanque, por ejemplo, sistemas neumáticos, comportamiento de todo tipo de redes eléctricas, comportamientos de sistemas industriales, comportamiento, por ejemplo, del calor cuando tienen un horno y quieren calentar metal. Tienen, por ejemplo, la temperatura de una estufa, que también, si ustedes quieren hacer control por temperatura, por ejemplo, pueden determinar la función de transferencia y con eso después pueden aplicar ciertos controladores y mantener, por ejemplo, la temperatura constante, que sea más que un control on-off. Entonces, nuestras funciones de transferencia las van a, por ejemplo, los electrónicos, los chicos que estudian electrónica, de aquí en adelante, funciones de transferencia, las van a ver todo el tiempo, para todo lo que tenga que ver con control. Los eléctricos igual, por ejemplo, cuando pasen control de máquina, o en accionamiento de máquina, siempre van a tener que determinar funciones de transferencia, por ejemplo, de los motores, y a través de eso pueden hacer control de velocidad de los mismos, control de corriente. Entonces, ahora en adelante, todo lo que tenga que ver con controlar algo, van a tener que ocupar diagramas de polos y ceros, funciones de transferencia. Entonces, los ceros, entonces aquí tenemos esto de acá, que ven acá, es un diagrama de polos y ceros, donde lo que se marca con una X son los polos, y lo que se marca, que están en negro, y lo que se marca con un círculo en rojo son los ceros. Cuando ustedes tienen un polo, o sea, solo una raíz, se marca con una sola X. Cuando ustedes tienen solo un cero, lo marcan con un círculo. Este puede estar en cualquier parte de acá, acá, por acá, vamos a dibujarlo. Entonces, puedo tener un 0 acá, puedo tener un 0 acá, puedo tener un 0 acá, o puedo tener un 0 acá. Y cuando yo tengo doble cero, quiere decir que tengo dos ceros en el mismo, en la misma raíz. O sea, tengo una raíz doble, por ejemplo, tengo arriba en este caso, tengo un S sol, en este caso tengo un J omega, que es, no sé, un 2 positivo, y está doble, o sea, sería al cuadrado. Y cuando tengo, por ejemplo, puedo tener acá una X, que son los polos, acá también, y acá tengo una doble, que generalmente aquí uno las hace así también, cuando son dobles. Y tengo doble polo, un polo repetido.
Si yo tengo un 0, si tengo, esto, chiquillos, es súper importante, que esto probablemente no lo vayamos a analizar mucho en la materia, pero se los digo ahora para que también ustedes lo puedan saber. Generalmente nosotros trabajamos con estabilidad hacia la izquierda. Entonces, si nosotros tenemos cualquier polo del 0 hacia la izquierda, tenemos un sistema que es convergente, por lo tanto podemos decir que es estable. Si nosotros tenemos, si tienen un 0 a la derecha del 0, del x igual 0, no afecta en la estabilidad. Pero si nosotros llegamos a tener un polo en el lado derecho, el sistema diverge, se van a la vez, entonces va a tender hacia infinito. Mientras más cerca esté del 0, más se va a demorar se va a ir demorando en diverger. Por ejemplo, si tenemos acá la respuesta en el tiempo, si es lentito puede ser así. Mientras más lejos esté, puede que esto vaya tendiendo así. Y también depende de los ceros, que es la ganancia y qué tan rápido va a ir cambiando. Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero para que conste, trabajamos con las X para los polos y los ceros y los circulitos para los ceros. Entonces, nosotros podemos expresar nuestra función de transferencia como una ganancia K por la pitatoria de todos los ceros de los S más SJ por el partido en la pitatoria de S más SI, que serían todos los polos. Entonces aquí tendría, por ejemplo, el SJ no es multiplicado por S, sino que quiere decir que sea un número, en este caso, o el SI. Entonces, por ejemplo, tengo S más 1, por S más 2, por S más 3, por S más 1 medio, por S más 4, por S más 10, partido en S más 5, más S más 6, más S más 7, más S más 8. Y aquí pasa también, el sistema converge siempre y cuando tenga el número igual o menor de ceros que los polos. Así que hay que tener ojo ahí también. Y tenemos, pero eso lo van a ver en control después, así que por lo menos lo que vamos a ver ahora, vamos a ver hasta funciones de segundo orden en términos de análisis y después algunas funciones más grandes que vamos a ver en diagrama. Y tenemos la ganancia acá porque nosotros, por ejemplo, si ustedes tienen acá 2S más 1, ese van a tener que dividirlo y va a quedar como S más 1 medio, y el 2 va a pasar para afuera y ese va a ser la ganancia. Entonces la ganancia acá va a ser la división de todas las ganancias de los ceros partiendo de las ganancias de todos los polos. Entonces se les va a dar su ganancia acá. Por ejemplo, un ejemplo para que esto quede más claro. Tenemos acá un diagrama de polos y ceros de la función f de s. Y la función f de s es 10 por s cuadrado más 5s más 1 partido en s por s cuadrado más 20s más 100. Si se fijan, acá ya está un poco más desarrollado. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? Tenemos nuestra ganancia acá, que es 10. Y se encuentran las raíces. En este caso, se encuentran primero los ceros. Entonces, ¿qué se hace? Se encuentran las raíces de este polinomio de segundo orden, que nos queda de la siguiente manera. S más 0,25 más J 0,19 S por S más 25 o sea, menos J 0,19. Partido en S por S más 10 al cuadrado. Entonces tenemos nuestra ganancia acá. Tenemos acá entonces, tenemos dos ceros. El primer cero está en menos 0,25 más J 0,19 y menos 0,25 en menos J 0,19. Entonces ya tenemos dos ceros y tenemos tres polos. Tenemos un polo en 0
y tenemos dos polos en menos 10. ¿Me siguen ustedes, chiquillos? Sí, Ya. sí, profe. Y acá tenemos nuestro diagrama de polos y ceros. Y generalmente, cuando ustedes les dan solo esto, aparte de esto, se les puede colocar les coloca ahí la constante K igual 10. Entonces, acá nosotros viendo este diagrama y teniendo este valor, nosotros podemos determinar la función de transferencia. Entonces, nosotros sabemos acá que tenemos dos polos en menos 10, entonces por lo tanto, y tenemos un polo en 0. Entonces ahí sabemos al tiro que tenemos acá abajo en el denominador, tenemos S, y tenemos S más 10 al cuadrado. Y sabemos que tenemos una ganancia acá igual 10 y tienen que dárnosla porque por el diagrama no lo vamos a anotar solamente. Y sabemos que tenemos acá una función de transferencia en S, como acá está en el lado negativo, siempre nos queda positivo, S más 0,25 más J 0,19. Lo mismo acá. S más 0,25 menos J 0,19. Entonces, si ustedes ven este diagrama policero, pueden determinar al tiro su función de transferencia. Y con esto, nosotros sabemos ahora que si lo aplicamos, por ejemplo, a esta función de transferencia, que puede ser una función de transferencia de impedancia o una ganancia de voltaje, eso no lo tienen que decir, nosotros podemos determinar cualquier salida. Entonces, si yo ahora les digo qué pasa si esta función de transferencia del sistema que desconocemos, nosotros le aplicamos una entrada, por ejemplo, la misma que la anterior, 5 Euler elevado a menos 2t, podemos determinar nuestra salida. ¿Qué más les quería decir con respecto a esto? Se me fue. Ah, sí, que para este curso y probablemente para los siguientes cursos vamos a trabajar con funciones de transferencia para sistemas de una variable, ¿ya? Existen sistemas multivariables. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta se ve afectada por múltiples entradas. En este caso, nosotros todos nuestros sistemas los vamos a trabajar como que solo se ven afectados por una entrada. No sé si se entiende. Por ejemplo, si vamos a colocar una fuente de voltaje, no le vamos a colocar una fuente de voltaje mezclada con una fuente de corriente, por otro lado, que eso te va a ir generando distintas variables que te van a afectar tu función te van a afectar que la función de transferencia no se ve afectada por una sola variable. En este caso vamos a trabajar con solo una variable. Bueno, y nosotros estas mismas funciones de transferencia que acabamos de ver, las podemos expresar en una función de red de forma compleja. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, como aquí ven, lo que tenemos acá, esto que está acá, es lo que habíamos visto hasta ahora, que es una función de transferencia, que lo expresamos como la ganancia, como la pitatoria de los ceros, partido de la pitatoria de los polos. Pero nosotros te los podemos expresar de forma compleja, ¿sí? Lo expresan como menos, menos. En este caso, ¿por qué lo hacemos de esta manera? Porque la expresión S menos un SI o un SJ, que esto es un número, ¿no? Acuérdense que esto puede ser 9, puede ser 5, ahí puede ser cualquier número que usted se le ocurra.
en esta expresión la función posee un módulo y un ángulo. En el fondo, si lo expresamos de esta manera, podemos calcular el módulo y el ángulo. Entonces, de cada 0 y de cada polo. Entonces, por lo tanto, del total. Que es lo que les voy a mostrar ahora en la diapositiva siguiente. Entonces, si se fijan acá tenemos en esta función, en cada función, nosotros vamos a poder expresarla con módulo y ángulo. Entonces, se fijan la diferencia entre estos dos puntos de acá, entre estos dos polos, nosotros las podemos expresar como esta función como un S menos un SI, y esta tiene un módulo, que va a ser la diferencia que aquí vamos a poder medir, y un ángulo. ¿Y de qué nos va a servir esto? Para que más adelante nosotros a través de esto vamos a poder hacer BODE, o diagramas de BODE, en donde vamos a poder estudiar el comportamiento en frecuencia de estas funciones de transferencia. Porque cuando nosotros hacemos la función de ceros y polos, nosotros la expresamos ahí para todo tiempo. Entonces, nos queda en diagrama en S, y ese nosotros podemos hacer variar de 0 a infinito. Entonces, cuando yo lo hago variar entre 0 e infinito, este va a ir cambiando sus valores de módulo y de ángulo. La función se va a ir moviendo. Pero si nosotros lo dejamos expresado en S, por ejemplo, lo que habíamos visto acá, esta función de acá, nosotros la dejamos expresado así y tenemos como una foto del comportamiento general de nuestra red. Entonces nosotros sabemos que ya este es el diagrama de polo y cero, nosotros expresamos la función de transferencia. Pero esta función de transferencia S, ¿se acuerdan que era un sigma más un j omega? Entonces, esta va a ir variando en el tiempo. Si depende de la frecuencia que yo le aplique, va a tener un comportamiento distinto. Es como, no sé si lo habían hecho antes, pero por ejemplo, en redes 1, si ustedes le aplican a un condensador o a una bobina, le aplican un voltaje a distintas frecuencias, su comportamiento es distinto, porque su valor o su impedancia depende de la frecuencia. Entonces, por lo tanto, nosotros como trabajamos con la red a 50 Hz, tenemos un comportamiento distinto de nuestros componentes a que si alguien las trabaja a 60 Hz, por ejemplo, en otros países. Por lo tanto, nosotros lo dejamos acá en S, y este S nosotros después lo podemos reemplazar por distintos valores, y nos va a ir dando las respuestas para distintas frecuencias. Entonces, pero si lo tenemos expresado en S, nosotros sabemos que podemos determinarlo para cualquier frecuencia. Pero cuando aplicamos módulo y ángulo, nosotros lo podemos determinar para cada frecuencia en particular. Y lo que vamos a ver dentro de esta unidad más adelante son los diagramas de Bode. Entonces vamos a poder ver el comportamiento de la red, de la función de red, con su módulo y su ángulo para distintos valores de frecuencia. Entonces vamos a saber cómo va a ir cambiando. Y eso lo vamos a determinar a través de ocupando esta ecuación de acá. Entonces nosotros podemos en este caso medirlo con módulo y ángulo, pero va a depender en la forma particular. Entonces en el que esté siendo medido. Que es como que lo vamos a ver más adelante. Ustedes lo van a ver en control después. Que por ejemplo, las funciones de transferencia tienen distinto comportamiento. Entonces, por ejemplo, si yo tenía acá. Esto lo van a ver después, probablemente. No lo vamos a ver en este curso, pero se los digo como para que también lo vayan entendiendo qué tiene que ver esto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, partimos en S igual 0, nosotros vamos a tener estos valores de acá, esta función de los polos. Pero cuando S va tendiendo a infinito, este polo, y quiere decir S tendiendo a infinito, yo reemplazo S en 1000, reemplazo S en 2000, reemplazo S en 5000, reemplazo S en 10.000, en 100.000. Este polo va a tender hacia este 0 hasta el punto de que van a terminar en el mismo punto.
y este polo va a tender hacia menos infinito. O lo que puede pasar también es que este polo, que también puede pasar, que este polo, que eso se determina haciendo unas pruebas, que este polo tienda a este cero, y depende de cuál esté más cerca, y este polo tienda a cero. Entonces, eso se lo van a ver en el curso posterior, que va a ser el de control, pero es para que vayan entendiendo cómo se comporta esto, porque a medida que yo voy cambiando la frecuencia, mis ceros y mis polos se van moviendo. O sea, cuando se va moviendo, va cambiando la ganancia, la magnitud y el ángulo del sistema. O puede que tenga el mismo ángulo siempre y la magnitud vaya cambiando. Entonces eso se analiza con lo que vamos a hacer más adelante, que es con Bode, y viendo los diagramas de ceros y polos. Como estaba viendo antes, entonces nuestra función de transferencia lo vamos a expresar como la pitatoria de los módulos y los ángulos de cada cero, la multiplicación de los módulos y ángulos de cada cero, partido en este caso el n es el módulo y acá tenemos el ángulo de cada polo, en donde la magnitud, como ven acá, la magnitud de la función de transferencia se va a expresar como una ganancia k por la pitatoria de los módulos de todos los ceros por el partido de la pitatoria de los módulos de todos los polos. Entonces, por ejemplo, si a usted les da que este de acá, por ejemplo, el primero tiene módulo 1, ángulo 0, el siguiente tiene módulo 5, ángulo 90, el otro les da módulo 3, ángulo 180, y acá tienen lo mismo, por ejemplo, 10 a partir ángulo 5, ángulo 0, perdón, 20, ángulo 90, 100, ángulo 80, o sea, ángulo 90, por ejemplo. Entonces, va a ser la pitatoria de todos los módulos de los ceros, dividido la pitatoria de todos los módulos de los ángulos por la ganancia, de los polos, perdón, por la ganancia. Y así van a obtener sus módulos, que va a ser como el módulo de la función de transferencia, y donde los ángulos se expresan como la resta de los ángulos. Entonces ustedes tienen la sumatoria de todos los ángulos de todos los ángulos de los polos, claramente, de todos los ángulos de los ceros, el J representa los ceros, menos la sumatoria de todos los ángulos de los polos. Entonces es la sumatoria de lo de arriba menos la sumatoria de lo de abajo, y eso les va a dar el ángulo de la función de transferencia. Teniendo en cuenta que ese es un sigma o un j omega, en donde el sigma es como un Euler elevado a un sigma t. ¿Ya? Pero esto de repente se puede omitir, y generalmente vemos como el j omega, porque esto puede llegar a ser 0. ¿Preguntas, chiquillos?